Bienvenidos a un video más de Solid Mechanics. En un video anterior vimos la primera parte del armado de una batería de litio con celdas 18650. Específicamente vimos dónde encontrar las celdas, cómo medir su capacidad y cómo agruparlas en paquetes. Luego de haber cubierto estos tres puntos, en este video vamos a revisar tres puntos adicionales y finales del ensamblaje. Estos puntos vienen a ser la soldadura de punto en paralelo, la soldadura de punto en serie y la conexión del BMS o el sistema de gestión de la batería. Hay una parte aburrida, nuevamente, perdón por eso, pero trataré de hacerlo muy corto y de que pasemos a ver la soldadura de punto lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Preguntémonos inicialmente cuántos amperios consume el vehículo submarino. ¿De acuerdo? En este primer slide quiero hacer un listado de los componentes que tendremos en el AV y su correspondiente consumo en amperios. Tenemos tres propulsores, tenemos una Raspberry Pi, un Pixhawk y dos servomotores como componentes principales, y estos son los consumos correspondientes. Esto nos da un consumo máximo, ¿no? Un consumo pico de 44.1 amperios. Este consumo, al ser el máximo, es un consumo que ocurre quizás en momentos muy específicos de la navegación. Lo normal es que el consumo en condiciones de crucero sea entre un 40 a 60% del consumo máximo, por lo que yo esperaría que el consumo esté entre 23 a 30 amperios. Para estandarizarlo y hacer los cálculos con un solo valor, vamos a promediar y trabajar con 26.5 amperios, ¿ok? Este es el valor con el que vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, mantengamos esta premisa, tenemos el consumo en condiciones de crucero, ¿ok? Y veamos primero la conexión en paralelo, ¿ok? Donde tenemos como mínimo 8 celdas conectadas. Ahora veamos este cuadro donde se muestran los niveles de corriente aceptables para las tiras de níquel. ¿Okay? Son niveles de corriente aceptables para las tiras de níquel según su tamaño, para ser más preciso. Enfoquémonos en las tiras de 0.1 milímetros de espesor por 5 milímetros de ancho, que son las tiras con las que cuento para la soldadura en paralelo. Teniendo 8 celdas como mínimo, ¿cierto? Teniendo 8 celdas en este paquete, cada celda estaría aportando 3.3 amperios, ¿ok? 26.5 entre 8. Y como cada tira de níquel soporta 2.1 amperios, se van a necesitar 1.57 tiras, lo que nos da que debemos usar dos tiras para la conexión en paralelo. Ahora hagamos el mismo procedimiento para la conexión en serie de los paquetes. Ahora vamos a la tabla y observamos la tira de 0.2 milímetros por 7 milímetros de ancho, que es la que se acerca más a la que voy a utilizar para esta conexión. Yo en realidad tengo una de 8 milímetros de ancho, así que tengamos en cuenta eso. Entonces esta tira soporta 6.4 amperios y por lo tanto se requieren 26.5 entre 6.4 amperios, que nos da 4.14 tiras, lo que voy a redondear hacia 4, ya que, como les había comentado, en este caso estoy usando una tira un poco más ancha, una tira de 8 milímetros. En resumen, usaremos 2 tiras para la conexión en paralelo y 4 tiras para la conexión en serie. Antes de que pasemos a ver los bonitos clips de soldadura que he preparado, me gustaría pedirles que me ayuden a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Cuando lleguemos a los primeros 1000, haré un giveaway
de repuestos y filamentos de impresión 3D. Así que, por favor, dale al botón de suscribir y ayúdanos a crecer la comunidad. En este paso, estoy realizando la soldadura por puntos en paralelo. Según el cálculo previo, es necesario colocar 2 tiras de níquel para soportar la cantidad de corriente que circulará por el paquete de baterías. Esto garantiza una conexión firme y una distribución uniforme de la corriente, evitando sobrecalentamientos o caídas de tensión. Con cada punto de soldadura, aseguro que las tiras queden bien fijadas y hagan buen contacto con las celdas. Este es un paso clave para asegurar la eficiencia y seguridad de la batería. En esta sección por error no grabé la soldadura de las tiras de níquel, jejeje. Pero puedo mostrarles cómo quedaron. A la izquierda se puede ver los polos negativo y positivo ya soldados con las 4 tiras en cada lado. A la derecha se observa la conexión en serie de los paquetes ubicados en la parte inferior de la batería. Las otras conexiones se irán dando conforme vayamos ensamblando la batería, sigan viendo. Ahora que tenemos los 3 paquetes ya ensamblados y soldados, aquí está 1, 2 y 3, vamos a juntar toda la estructura de la batería, empezando por la parte inferior o la parte que va a estar puenteada por la parte inferior. ¿Ok? Ya le he colocado, creo que aquí se pueden ver, los espaciadores con su tuerca. ¿Ok? Son espaciadores M3. Igual voy a dejar la distancia, o digamos, la descripción del espaciador en la pantalla. Y a partir de aquí vamos a empezar a colocar uno encima del otro de esta forma, así como en una torre. Vamos a empezar a colocar los paquetes para ensamblar ya toda la estructura. ¿Ok? Estos espaciadores son más pequeños, tiene 15 milímetros de longitud, pero el mismo tipo de rosca y es macho-hembra. Siempre que sea posible, utiliza una herramienta para ajustar los espaciadores. Nada debería quedar suelto o flojo. Si te das cuenta, conforme voy agregando más niveles, las tiras de níquel del nivel previo entran en contacto con las del nivel que estoy colocando. Así la batería se va poniendo en serie. Lo siento, perdí parte del proceso pero creo que se entiende lo que estoy haciendo. Hay que montar cada nivel de celdas uno encima del otro usando los espaciadores de 50 y de 15 milímetros. Ahora vamos a poner el último nivel de celdas. Ya falta poco para terminar con el armado de la batería. Al inicio estaba usando una pinza, pero no era tan práctico. Así que empecé a usar un perno M3x25 para inducir el giro en el espaciador y así ajustarlo más rápido. Con todos los espaciadores bien ajustados, usé 4 pernos M3x8 para terminar el ensamblaje. Con estos 4 pernos se fija todo en su posición y queda bien compacto. Con todo bien ajustado, estamos listos para pasar al siguiente procedimiento.
En el audio original digo puras estupideces, me equivoqué en la numeración de los puntos de conexión. Este es el punto negativo o ground. Este es 1. El punto 2. Y el punto 3. El punto 3 es el que nos traslada a la siguiente columna de paquetes. Este es el punto 4. El punto 5. Y el punto 6. Ahora que sabemos esta numeración, empezaremos a soldarlos con los puntos correspondientes del BMS. Aquí les dejo el esquema de conexión. La batería ya está dentro del vehículo submarino. La he colocado dentro de un cilindro estanco que está preparado para sumergirse y aguantar más de 100 metros. Y pues hubo partes del proceso que no las pude grabar, pero los detalles, es decir, hay más detalles del desarrollo de esta batería en el blog. Así que voy a dejarles el link en la descripción del video, y también voy a dejar los STL para que los puedan descargar en Cools 3D. Así que el video llega hasta aquí. Les agradezco por haber visto todo el video. Nos vemos en la siguiente. Y no se olviden de darle a suscribir, así nos ayudan a crecer esta comunidad. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores vamos a hacer un regalo, vamos a regalar un montón de cosas en el giveaway de impresión 3D. Gracias.